Buenas tardes a todos. En nombre de la Comisión Directiva de la Asociación de Profesionales en Ciencias Biológicas y Naturales de la provincia de Salta, damos la bienvenida a los oyentes de este ciclo de charlas Semana del Biólogo 2021. Hoy, en la segunda de 3 charlas que hemos programado, presentará una disertación la doctora Lorena Ailán Choque, a quien agradecemos su participación. También queremos agradecer al doctor Juan José Lautier por su ayuda en estas presentaciones y la edición para el canal de YouTube de Apsivina, en el que estará disponible esta grabación en breve. Lorena egresó de la Universidad Nacional de Salta con el título de licenciada en Ciencias Biológicas en el año 2014 y se doctoró en la Universidad Nacional de Tucumán en 2019. Se ha desempeñado como jefe de trabajos prácticos de microbiología y parasitología en la Facultad de Ciencias de la Salud, sede regional Tartagal, y actualmente tiene una beca postdoctoral de CONICET en la que continúa estudiando nematodes de peces de aguas continentales de nuestro país. Ha publicado 10 artículos con coautores del país y de Brasil y ha presentado trabajos en diversas reuniones científicas. Tiene a su cargo, como codirectora, una becaria EBC en la Facultad de Ciencias Naturales. Bueno, entonces, Lorena, te escuchamos. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Feliz Día del Biólogo, porque bueno, obviamente esta charla es en el marco de la conmemoración del Día del Biólogo. Disculpen los problemas técnicos que seguramente van a ver que aparecen las diapositivas al costado, pero bueno, problemas técnicos que no pudimos solucionar. Bien, entonces hoy les voy a hablar acerca de los nemátodos. Como comentó la doctora Davis, yo realicé mi tesis doctoral en nemátodos de peces de la provincia de Salta y ahora en la beca postdoc estoy estudiando de la cuenca del Paraná. Justamente el título va de ahí, que es Ojos que no ven, ¿qué sabemos sobre la diversidad de nemátodos parásitos de peces en Argentina? Bien, para empezar, me parece importante destacar por qué son importantes de estudiar los parásitos. Si ven esta foto, seguramente les va a llamar la atención, pero es de una película que ganó el Oscar hace un tiempo a Mejor Película, la película Parasite, que cuenta la historia de una familia que se aprovecha, digamos, de otra familia que tiene mayor cantidad de recursos, o podría decirse que es más rica o de mayor posición, digamos, económica, y ganó el Oscar. Yo la puse justamente porque cuando hablamos quizás de parásitos, para los que nunca estudiaron parásitos quizás se les viene a la cabeza eso, o muchas veces, popularmente cuando somos niños, que tenemos por ejemplo parásitos intestinales, y decimos que sentimos mariposas en el estómago, capaz que uno se refiere a un periodo de enamoramiento, no, quizás pueden ser parásitos, o incluso lo podría, digamos, asociar con el nombre de un famoso programa que creo que sale en Discovery. Entonces, lo que yo les mostraba primero era una imagen de una película que se hizo muy famosa porque ganó el Oscar, cuyo título se llama Parasite, justamente habla de una familia de bajos recursos o escasos recursos que se aprovecha de otra familia que tiene un mayor, digamos, una mayor categoría económica. Y quizás lo pongo porque me parece que si hay personas que no conocen a los parásitos, quizás esto se los haga más familiar. O incluso, por ejemplo, el programa de televisión que creo que sale en Discovery, que se llama Parásitos Asesinos, que también, bueno, popularizó muchos casos emblemáticos, digamos, de parásitos que sobre todo afectan, digamos, al ser humano. Entre ellos, por ejemplo, tenemos el caso de un nemátodo que, en este caso, que son las filarias, que pueden, digamos, infectar o invadir el tejido ocular. Y también tenemos parásitos que van a afectar a la fauna silvestre en general. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque los parásitos, así como uno se los imagina, o lo primero que se le viene a la cabeza a uno cuando hablamos de parásitos,
es el aspecto negativo de los mismos, o sea que son agentes causantes de enfermedades, entonces se tiene una visión, digamos, negativa sobre los parásitos. Incluso, por ejemplo, este isópodo que infecta, por ejemplo, la lengua de los peces, que puede producir, por ejemplo, mortandad en algunos peces que incluso son de interés comercial, o hay parásitos que provocan, por ejemplo, deformaciones en las extremidades de los anfibios y que justamente hacen que sean más susceptibles, por ejemplo, a la predación. Entonces, todas estas características hacen pensar que los parásitos, digamos, son organismos que tendrían, digamos, un papel negativo en la naturaleza. Entonces nos seguimos preguntando si lo pensamos, por qué es importante estudiarlos, quizás sería por eso, pero más allá de eso, los parásitos son componentes claves de los ecosistemas. El parasitismo en sí es uno de los modos de vida más exitosos y más ampliamente distribuidos en todo el mundo. De hecho, casi todos los metasuarios de vida libre albergan al menos una especie, digamos, de parásitos. Se estima, digamos, que para poder, o se piensa que para poder, digamos, describir todas las especies de parásitos, hay muchas especies que aún no se han descrito, porque justamente no se han estudiado, no se han descrito científicamente a las especies hospedadoras. ¿Y por qué es importante estudiarlos? ¿Por qué decimos que son componentes claves en los ecosistemas? Porque presentan un papel regulador sobre sus poblaciones hospedadoras. Principalmente, acá yo les decía que por qué es importante estudiarlos, porque muchos de ellos presentan ciclos de vida muy complejos en los que participan tanto organismos vertebrados como invertebrados. Entonces, al presentarse, por ejemplo, un parásito en un determinado ambiente o al hacer, digamos, si hacemos un estudio parasitológico en un ambiente, por ejemplo, de agua dulce y encontramos la presencia de un determinado parásito en un determinado pez, vamos a poder deducir, digamos, que hay otros organismos presentes también en ese ambiente. Entonces, nos pueden proveer información sobre los hospedadores, digamos, que participan en su ciclo de vida, y también sobre las interacciones tróficas que ocurren. Porque como les había dicho, justamente los parásitos presentan ciclos de vida complejos. Entonces, en esos ciclos de vida intervienen distintos hospedadores, ya sea vertebrados o invertebrados. Por ejemplo, en este ciclo, que fue un ejemplo que les quise traer, porque, bueno, justamente habla de un nematodo, y es una enfermedad que ocurre hay pocos casos, digamos, reportados en Argentina, pero es una enfermedad zoonótica, o sea, que afecta al hombre, y en la que intervienen, por ejemplo, crustáceos, peces, digamos, de un menor porte, y mamíferos que son, digamos, marinos. Por lo general este ciclo se da en los ambientes marinos, e incluso acá no está representado, pero pueden intervenir las aves ictiófagas que se alimentan, digamos, de peces. Entonces, en este ciclo lo que se refleja justamente es la presencia, digamos, de estos hospedadores y cómo este parásito se va transmitiendo de un hospedador a otro. Disculpen que se pasó la presentación. Entonces, cómo este parásito se va transmitiendo de un hospedador a otro. Y lo que nos permite, digamos, obtener además la información es cuál es la posición trófica que ocupan, digamos, esos hospedadores en la cadena trófica. Bien, por ejemplo, en el caso del crustáceo va a ser el primero, digamos, en transmitir o ingerir, digamos, los huevos con las larvas, y a su vez ese crustáceo va a ser ingerido por otro pez, que en este pez, digamos, se va a desarrollar el parásito en la musculatura, y es ahí cuando lo come, digamos, un mamífero marino, o lo puede comer incluso un ave, o en el caso, por ejemplo, de los seres humanos, se pueden alimentar, por ejemplo, con el sushi, o carne de pescado poco cocida, y ahí es cuando ingieren, digamos, el parásito, la larva, y se produce la enfermedad que se conoce como la anisakiasis. Otro papel que cumplen en este caso los parásitos es un papel regulador sobre sus poblaciones hospedadoras y en la estructura de sus comunidades. Aquí les quise traer un ejemplo de un estudio que se realizó en nuestro laboratorio por una colega amiga que es Florencia Liquín,
que ella estudió la presencia de Ketobacter lineae en Corbicula fruminia, que para los que estuvieron presentes en la charla de ayer del doctor Francisco Silvester, él comentó, y justamente yo se los traje porque ellos justamente en el paper, en el estudio que hicieron, lo que se proponían primero, la pregunta que primero planteaban es si este Ketobacter actuaba como parásito en Corbicula. Y justamente lo que encontraron es que había un daño histológico a nivel de las branquias en Corbicula que le provocaba Ketobacter, y que esto afectaba la tasa metabólica y que podría afectar, digamos, el fitness de este hospedador. Entonces, podríamos pensar que esto podría tener un papel, digamos, regulador en la dispersión de esta corbícula, que justamente es un organismo invasor. Ese es otro, digamos, de los papeles que tienen los parásitos en el ambiente, como así también pueden actuar como indicadores del estrés ambiental, del cambio climático y en estudios de biodiversidad y biogeográficos. Hay un paper muy bueno de científico parasitólogo que es Marco Gliese, que habla justamente de los ambientes sanos. Ustedes se preguntarán o se imaginan, por ejemplo, cuando hablamos de un ambiente sano, yo les digo, por ejemplo, un cuerpo de agua sano, quizás piensan que no esté con presencia de parásitos, pero sin embargo esa situación se da al revés, porque como yo bien les decía al principio, los parásitos reflejan una variedad de hospedadores que intervienen, digamos, en su ciclo de vida. Entonces, el hecho, digamos, de que el ambiente esté sano, a veces la presencia, digamos, de estos parásitos nos indican que también están presentes macroinvertebrados que actúan como hospedadores intermediarios de estos parásitos. Algunos, digamos, de estos invertebrados son indicadores de calidad de agua. Entonces, la presencia del parásito nos está diciendo que obviamente o está presente, ese invertebrado. Y eso nos estaría indicando la buena calidad ambiental o la buena calidad de agua y la salud, digamos, del ambiente. Hay otros estudios que usan, digamos, a los parásitos como monitoreo de contaminación de metales pesados. Principalmente se hace en el caso de mitos como acantocéfalos y téxodes, que este estudio es muy interesante porque habla justamente de que la actividad, digamos, industrial provoca, digamos, contaminación de metales pesados en el agua y que justamente hay muchas bacterias, organismos del zooplancton, del fitoplancton, e incluso peces que se utilizan, digamos, como indicadores o bioindicadores de la contaminación por metales pesados. Y en este estudio se encontró que los acantocéfalos, como así también, digamos, otros helmintos parásitos intestinales, acumulan, digamos, mayor cantidad de metales pesados que en el tejido del pez, o sea que se encontraba en una mayor concentración estos metales pesados en los parásitos que respecto, por ejemplo, a los tejidos en el hígado de los peces. Entonces estos actuarían, los parásitos, como filtros, digamos, biológicos de los metales pesados. Esa es otra, digamos, de las características o en realidad de la importancia, digamos, de estudiar los parásitos. Por otro lado, tenemos que también influyen en la supervivencia y en la reproducción de sus hospedadores, generando, digamos, importantes pérdidas económicas. Acá les quería mostrar muy brevemente un ejemplo de un parásito que es Austrodiplastomum morda, que es un digenio que necesita de 3 hospedadores, tiene un ciclo de vida complejo, y que lo que produce principalmente en los peces puede producir deformaciones a nivel craneal y a nivel de las vértebras. Y esto lo que genera justamente es que el pez pierda el equilibrio y presente dificultad en el movimiento, en la captura, digamos, del alimento, y por ende, digamos, hay una pérdida de masa corporal. Y esto, digamos, este ciclo fue estudiado por la doctora Margarita Ostrowski en Odocese bonaerensis, y ella también reportó, digamos, que este ciclo se da naturalmente en otros hospedadores que también son de interés comercial. Entonces, en estos peces podría, digamos, provocar mortandad en pejerreyes, por ejemplo, pequeños, o en alevinos. Por ello es que les traigo este ejemplo. Y también podemos ver que causan enfermedades, en este caso zoonóticas, como es el caso, por ejemplo, de la hidatidosis,
que las enfermedades zoonóticas sencillamente son aquellas en las que las transmiten, digamos, los animales y que interviene, digamos, el ser humano en mintos parásitos de peces. Decimos que el filum Nematoda es un grupo de helmintos taxonómica, ecológica y geográficamente muy diverso. De acuerdo al estudio realizado por Zhang en el 2013, comprende alrededor de 25.000 especies. Tenemos que los nemátodos, digamos, presentan un amplio rango de adaptaciones ecológicas. Podemos tener nemátodos de vida libre, que por lo general, digamos, se encuentran en ambientes de agua dulce o también marinos, y también tenemos nemátodos parásitos de plantas, que son los fitoparásitos, que pueden generar importantes pérdidas económicas porque algunos son parásitos de cultivos, y también tenemos nemátodos parásitos de animales. En este caso yo les puse fotografías de nemátodos parásitos de peces. Y entonces, ¿por qué es importante, digamos, estudiar a los nemátodos parásitos que parasitan justamente a los peces? Porque son un componente conspicuo de los ensambles parasitarios de peces. ¿Y por qué elegimos, digamos, a los peces como modelo para estos estudios? Porque justamente dentro de los vertebrados es uno de los grupos que es más fácil, digamos, capturar o colectar, que además, digamos, cuando, por ejemplo, queremos realizar estudios parasitológicos en los que se abarquen aspectos ecológicos, se puede obtener un mayor número de ejemplares, y además porque es interesante estudiar cómo los parásitos pueden alterar el comportamiento y los patrones de migración de los peces, porque regulan la estructura comunitaria de los mismos, porque pueden causar enfermedades zoonóticas cuando, por ejemplo, consumimos carne de pescado cruda o poco cocida, como es el caso de la anisakiasis o la capilariasis intestinal, y porque pueden también influir en la supervivencia y la producción de un hospedador individual. Y ser agente, digamos, de enfermedades causando considerables pérdidas en la piscicultura. Esto en realidad no es porque los parásitos o la carga parasitaria vaya a matar directamente al pez, sino porque genera un debilitamiento, digamos, general en el hospedador, y eso hace que sus defensas bajen y esté propenso, digamos, a contraer otro tipo de infecciones. Entonces baja la producción y eso puede generar, digamos, a la larga pérdidas, digamos, en la piscicultura. Acá yo les traía, voy a subir estas imágenes, un ejemplo de un estudio que realizamos con la doctora Davis, el doctor Roberto Sánchez, la doctora Geraldine Ramallo y una investigadora del sur de Puerto Madryn, la doctora Florencia Cremonte, en el que estudiamos los efectos histopatológicos que provoca el nemátodo Procamelanus pintoi en Coridora micracanthus. Fíjense que acá logramos realizar unos cortes a nivel longitudinal y se puede observar, digamos, que hay una descripción completa de la mucosa y de la submucosa del epitelio intestinal. Acá se puede observar un corte longitudinal del parásito y fíjense que destruye totalmente la mucosa y la submucosa, por lo tanto afecta a las vellosidades intestinales y esto a la larga podría, digamos, traer problemas en cuanto a la absorción, digamos, de los nutrientes. Y además encontramos, este es un corte transversal del intestino, que produce una reacción inflamatoria, ya que presentan, digamos, acúmulos linfáticos alrededor del parásito y además hay un estreñimiento de las células, en este caso epiteliales. Una perspectiva, digamos, a futuro que podríamos plantear en este trabajo es ver qué pasaría si aumenta la carga parasitaria, porque en este caso el estudio lo realizamos con peces que estaban infectados con uno o dos, digamos, nemátodos. Quizás, por ejemplo, si habrían más nemátodos que estuvieran presentes en el tubo digestivo, en el lumen intestinal, podrían haber generado una obstrucción a nivel intestinal y eso podría haber traído mayores problemas o un mayor daño, digamos, histológico en el pez. Bien, entonces, ahora para irnos adentrando cada vez más al tema de la diversidad, me parece importante hablar sobre por qué es importante la taxonomía, porque muchas veces es una, digamos, la taxonomía es como que no sé si se ignora, pero quizás se subestima o se piensa que es algo más básico, y es
es muy importante, digamos, es la base de todos los otros estudios que se realizan, ya sea estudios ecológicos o cuando se conocen o se quiere conocer aspectos biológicos, por ejemplo, de un determinado organismo. Entonces, para estudiar, digamos, los aspectos biológicos y ecológicos de los distintos sistemas vivos, primero es necesario saber quién es este organismo. Es necesario poder identificarlo, describirlo, clasificarlo. De hecho, acá hay una historieta que me pareció muy interesante ponerla, que es un científico, y la medusa, esta medusa le dice a la otra medusa, a su hijo, que se quede tranquilo porque es un taxónomo y que ellos son afortunados de que el taxónomo vaya y le saque fotos y los vaya a estudiar, que lamentablemente, digamos, los taxónomos están en peligro de extinción porque actualmente, digamos, la taxonomía básica se tiene que complementar, obviamente, con otros estudios moleculares, pero es muy importante comenzar por la base, por saber, poder identificar, observar qué es ese organismo vivo, poder llegar, digamos, a la clasificación y complementarlo, digamos, con las herramientas moleculares. Entonces, justamente, la taxonomía lo que nos permite es clasificar y nos permite, digamos, entonces identificar esos sistemas vivos, describirlos y clasificarlos. Actualmente lo que lo que está en auge es la taxonomía integrativa, que justamente suma lo que es las descripciones, digamos, morfológicas, que en el caso de la parasitología y específicamente en el caso de los estudios de los nematodos parásitos, lo que hacemos principalmente primero es observar el microscopio óptico y observamos, digamos, las estructuras internas del nemátodo, que nos sirven muchas veces, hay muchas características diagnósticas que nos sirven para llegar a y poder identificar, digamos, a qué especie, a qué familia, a qué orden pertenece. Y también se realizan estudios de microscopía electrónica de barrido que nos permiten ver toda la morfología externa del nemátodo. Y es importante estudiar y complementar estas dos herramientas para poder obtener una caracterización o una descripción completa morfológica del parásito. Y esto se complementa con los estudios moleculares, que en el laboratorio hemos realizado estudios junto con la doctora Davis y un colega de Brasil, que es Felipe Visallo Pereira, en donde hemos realizado estudios de caracterización genética utilizando las regiones genéticas 18S, 28S y COI. ¿Y qué nos permite esto? Llegar a una mayor precisión en la identificación, digamos, de especies de parásitos en poblaciones hospedadoras. Muchas veces es difícil llegar, digamos, a precisar si es que estamos hablando de esa especie o no, porque quizás la descripción original que tenemos no coincide con lo que estamos viendo o no coinciden todas las características, pero algunas sí. Entonces los estudios moleculares nos permiten llegar o precisar el estatus taxonómico de ese parásito que estamos observando. También nos permite dilucidar los problemas en torno, por ejemplo, a los complejos de especies, que los complejos de especies son especies que son morfológicamente iguales, pero genéticamente distintas, y que además muchas veces presentan una baja especificidad por sus hospedadores. ¿Esto qué quiere decir? Que son especies de parásitos que parasitan muchos hospedadores, o sea, peces que no están emparentados, por ejemplo, filogenéticamente. Entonces, a veces podríamos pensar que se trata de más de una especie, no de una sola especie. Y también nos permite determinar con mayor precisión los parásitos en los estadios larvales, que muchas veces tienen implicancias desde el punto de vista sanitario y zoonótico. Bien, en cuanto a lo que es, digamos, la fauna histícola en Argentina, hasta la fecha se registraron 570 especies. Esto lo cuento para que tengan más o menos una idea de, justamente, es muy importante poder estudiar a los hospedadores, entonces esto nos permite, digamos, adentrar justamente después a los nemátodos parásitos de peces. Hasta la fecha se han registrado 570 especies de peces. Los caraciformes y los siluriformes representan los órdenes con el mayor número de especies registradas, y teniendo en cuenta, digamos, la gran diversidad de peces que están presentes en la Argentina, se esperaría que la fauna, digamos, de mitos parásitos sea muy diversa.
No obstante, digamos, son pocos los estudios que se han llevado a cabo sobre los helmintos parásitos de peces. Y en el caso de los nemátodos, este es el primer estudio que les voy a presentar, que es un estudio que realizamos con la doctora Geraldine Ramallo, que actualmente fue enviado a una revista. E hicimos una lista actualizada sobre los nemátodos parásitos de peces en toda la Argentina. Primero hicimos una búsqueda bibliográfica actualizada, y esto también surge en marco de mi tesis doctoral, que la realicé, digamos, en la cuenca del Bermejo y Juramento, en el Valle del Lerma, la provincia de Salta. ¿Y qué encontramos? Que se examinaron aproximadamente 65 especies de peces, ¿sí? Que sería del total de especies, para eso les presentaba la cantidad total de peces que hay registrados en Argentina, más o menos el 11% aproximadamente de la cantidad total de especies registradas, o sea que nos falta relevar un montón de especies de peces para realmente saber si podemos encontrar más especies o no. Que los caraciformes y los siluriformes son los que presentaron el mayor número de registros de nemátodos parásitos. Esto pensamos que quizás puede deberse a que estos dos órdenes incluyen muchos peces que son de interés comercial. Entonces, al ser pescados justamente con fines, digamos, comerciales, o al ser obtenidos con fines comerciales, son de más fácil acceso para los parasitólogos, entonces es más fácil estudiarlos. Y como perspectiva futura, que justamente nos planteamos que podríamos realizar estudios parasitológicos que incluyan, digamos, grupos pobremente estudiados, como es el caso de los cipriniformes, los ciprinodontiformes, los perciformes, o incluso acá no están porque no hay registros, por ejemplo, de los singrantiformes, que son especies que presentan una biología muy interesante, y quizás sería interesante poder estudiar los parásitos de los mismos. Y esto que nos permitiría justamente elucidar verdaderos patrones, digamos, de distribución de los nemátodos y el espectro, digamos, verdadero de hospedadores. Hasta la fecha se registraron 42 taxas de nemátodos parásitos. No hablo de especies porque en muchos registros o en muchos estudios no se llegó a especies, sino que se llegó solamente hasta el nivel de género. Y también acá se incluyen no solamente nemátodos, digamos, adultos, sino que también nemátodos en estadio larval, como es el caso, por ejemplo, de Contrasecum. Dentro, digamos, de las familias, acá en el gráfico pueden observar, digamos, las familias de nemátodos que han sido representadas y han sido encontradas en los peces. Y la familia Camalánide y Cuculánide son los grupos con mayor número de especies registradas. Justamente estas familias, según otro estudio realizado por otros investigadores, creo que en el 2016 por Luque y otros investigadores más, han encontrado que justamente a nivel de Sudamérica son las familias que presentan un mayor número de especies registradas. El problema es que muchas de estas especies o están mal descritas, o están mal identificadas, o algunas presentan complejos de especies, o sea que, como les había dicho anteriormente, son especies que están, digamos, identificadas como una sola especie, diríamos un complejo, pero que son morfológicamente iguales, pero cuando se van a hacer los estudios genéticos no sale que en realidad se trataba de más de una especie. Entonces, lo que nos podríamos preguntar acá es si estos registros revelan los verdaderos patrones de diversidad, si es que esta frecuencia o que estos grupos, digamos, los camalánidos y los cuculánidos, en el caso específico de Argentina, realmente son las familias que presentan el mayor número de especies registradas, teniendo en cuenta el número de hospedadores que se examinó. ¿Y por qué dicho grupo de nemátodos son los que presentan el mayor número de especies registradas? Eso también sería un aspecto interesante de estudiar. También se podría tener en cuenta que hay muchas especies que están, digamos, presentes en estos grupos, que son parásitos generalistas. ¿A qué me refiero con esto? Que ya lo había nombrado anteriormente, que son parásitos que parasitan o infectan, perdón, a un amplio rango de hospedadores. Entonces ahí también es necesario hacer, digamos, estudios moleculares para poder realmente confirmar si se trata de esa especie o se trata de más de una especie.
De hecho, con Andrea Rodríguez, que es mi becaria BC, junto con la doctora Davis, que ella es la directora de la beca, estamos estudiando el parásito Cuculanus pinae pinae, que está presente en Salta, que está presente en la cuenca del Paraná, o sea, lo encontramos acá en la cuenca del Juramento, en la cuenca del Bermejo, está presente en la cuenca del Paraná, eso es lo que es Argentina, y también está presente en Brasil. Entonces la idea es poder, digamos, comparar los parásitos que encontramos acá con los del Paraná y con los de Brasil, justamente no solo desde el punto de vista morfológico, sino también genético. Con Andrea nos estamos ocupando de la parte más morfológica, morfométrica, que ella realizó mediciones de este parásito, los miró al microscopio, sacó todas las medidas y queremos si hay diferencias entre las poblaciones de este parásito que están presentes en el Paraná y en Salta, y queremos ver cuáles son, digamos, los caracteres principales a nivel diagnóstico para este parásito. Este es un estudio que me pareció interesante traerlo porque se relaciona mucho con lo que estaba hablando anteriormente, que realizamos con Felipe, con Luque, con investigador, un parasitólogo, son todos parasitólogos de Brasil, en el que trabajamos con Procamalanus inopinatus, que es un parásito también que está presente en muchos peces, digamos, a nivel neotropical, en Argentina, en Brasil y en otros países, y lo que se hizo en este estudio fue justamente comparar poblaciones de ese parásito que están presentes en distintos peces, en distintas especies de peces y en distintas, digamos, localidades, y ver si morfológicamente presentan diferencias y si genéticamente se trataría, digamos, de la misma especie, y llegamos justamente a la conclusión de que sí se trataba de la misma especie, que hay diferencias, digamos, morfométricas, pero que pueden ser variaciones intraespecíficas que estén asociadas con los hospedadores, pero que se trataba, digamos, de la misma especie. Y este fue uno de los últimos estudios que realizamos con Felipe, en donde nos adentramos más a la sistemática, digamos, de la familia Camalanidae, que, como yo les decía, es una familia que tiene problemas, digamos, taxonómicos en cuanto a su clasificación, que para hacerlo así más sencillo, para poder clasificar o identificar, digamos, a las especies que están presentes en este grupo, se utiliza una estructura que es la cápsula bucal, que es esto que ven acá, que es lo primero, que está en el extremo anterior, digamos, del parásito, y llegamos a la conclusión, de acuerdo a una serie de estudios que hicimos, que justamente la cápsula bucal, que el sistema, digamos, de clasificación basado en esta característica es artificial, y que lo que se conocían, o los rangos o las jerarquías, que en este caso serían los subgéneros, pasarían a ser géneros. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Que este tipo de estudio lo que nos permite es determinar si las características, por ejemplo, diagnósticas, que veníamos usando son artificiales o no, tienen consistencia o no en la clasificación, y si este sistema de clasificación, digamos, tiene consistencia de acuerdo, digamos, tanto a la morfología, porque aquí utilizamos morfología, y lo unimos con la parte, digamos, molecular. Bien, volviendo, digamos, a lo que encontramos sobre los nematodos parásitos de peces en Argentina, en cuanto a la distribución geográfica, encontramos que la mayoría de los registros fueron realizados en la región del noroeste, noreste y en la Patagonia. Acá yo lo nombré así muy general como región del noreste, el noroeste, pero en realidad acá yo uso un mapa de un investigador de un paper que es López et al. 2008, en donde lo que hacen es, digamos, poder, describir distintas regiones o provincias, digamos, geográficas, de acuerdo a la presencia o la presencia de determinadas especies de peces en cada región. Y coincidentemente, la región noreste y noroeste forma parte de la gran provincia geográfica que es de los Grandes Ríos, o también conocida como provincia paranoplatense, es decir, que la fauna, digamos, vitícola que comparten o es muy similar, digamos, en estas dos regiones,
muy diferente de la fauna histícola presente en la región patagónica. Generalmente la región patagónica presenta, digamos, familias que son muy específicas, digamos, de esta región, que son endémicas y que comparten incluso con Chile. Entonces lo que observamos acá es que cada familia o cada grupo, digamos, de peces presenta una fauna de nematodos típica y que justamente la distribución de estos nematodos va a corresponder con la de sus hospedadores. Principalmente en el estudio lo que encontramos es que los peces que están presentes en la región patagónica presentan nematodos que son muy diferentes a los que están en la región del noreste y el noroeste. Entonces, esto nos llevaría, digamos, a preguntarnos por qué se observan, digamos, estos patrones de distribución, si dichos patrones de distribución están relacionados con aspectos ecológicos de estos hospedadores o están involucrados con otras cuestiones, como por ejemplo, que peces que están emparentados filogenéticamente entre sí van a compartir, digamos, una determinada fauna, digamos, de parásitos, a diferencia de otros hospedadores que son más distantes desde el punto de vista filogenético. Y entonces podemos concluir que teniendo en cuenta el número de especies de peces y las áreas geográficas analizadas, se podría sugerir que la biodiversidad de nematodos parásitos de peces está subestimada. Esto también, o sea, pudimos llegar a esta conclusión porque comparando con otros estudios que se realizaron en la región neotropical, principalmente en Sudamérica, hay otra lista de nematodos parásitos en peces de Paraguay, y con respecto a otro estudio realizado por Luque en Brasil, sin embargo, en el estudio de Luque se incluyen, digamos, parásitos de peces marinos, no solamente dulceacuícolas. Vemos que el registro, digamos, de especies en Argentina es muy bajo o inferior si lo comparamos con estos estudios, y es por ello que sentimos que todavía se tiene que seguir estudiando, y eso depende mucho de poder analizar otras áreas que yo justamente acá no nombré. La región del Cuyo y la región pampeana en sí presenta muy pocos registros, y en la región del Cuyo no hay registros, digamos, de nematodos parásitos de peces. Entonces es muy importante poder estudiar estas áreas, digamos, geográficas pobremente estudiadas. ¿Y esto por qué se produce? Principalmente porque hay falta de fondos en investigación. Principalmente cuando uno presenta un subsidio y quiere estudiar la biodiversidad o la taxonomía, a veces, digamos, no hay mucha plata que si vas a, por ejemplo, competir con otros proyectos. Pero justamente mi idea es poder recalcar la importancia de poder primero conocer la diversidad para después poder plantear otro tipo de estudios. Estos tipos de estudios son la base para otro tipo de estudios ya más aplicados. Y además porque hay un pequeño número de grupos de investigación consolidados en estos tópicos, y entonces, ¿qué esperamos? Realizar estudios en los que se amplíe, digamos, el número de hospedadores analizados y que se estudien estas áreas pobremente, digamos, áreas geográficas pobremente estudiadas. Y para finalizar, les presento, digamos, el grupo. Dentro del grupo, nuestra jefa, nuestra directora es la doctora Dora Davis. En esta foto pueden observar a José Sarabia, que está finalizando, escribiendo su tesis de licenciatura. Mi amiga y colega Florencia Liquín, que ella trabaja, como había mencionado al principio, con los parásitos de Corvícula. Tenemos a Natalia Redondo, que ella es mi directora de la beca postdoctoral, que ella trabaja con cestos de peces del río Paraná. Tenemos a Felipe Visallo Pereira, que es nuestro colega de Brasil, con quien realizamos siempre cooperaciones, siempre nos está ayudando con el tema de los estudios moleculares. La doctora Geraldine Ramallo, con quien realicé el trabajo que les comenté brevemente anteriormente. Andrea Rodríguez, que es nuestra becaria EBC, con la que estamos trabajando los aspectos de Cuculano Funai Funai. Y acá tenemos una foto de muestreos. Acá se ve muy, muy lejos a Roberto Sánchez, que él también nos ha ayudado mucho en muestreos. Y acá tenemos otra foto en donde se observa al ingeniero Federico Soria, que también nos ha ayudado en muestreos, y me ha ayudado mucho en muestreos que he realizado en mi tesis, así que, bueno, sin ellos no hubiera sido posible que yo termine la tesis sin que me ayuden en los muestreos, así que bueno,
Muchas gracias por su atención y estoy abierta a las preguntas que quieran realizar. Y disculpen por los inconvenientes técnicos. La presentación tenía más animaciones y todo, pero bueno, lamentablemente no pude mostrar. Bueno, muchas gracias, Lorena. Si desean hacer alguna pregunta o comentario de lo que expuso Lorena, pueden hacerlo ahora o pueden escribir por el chat en este momento. Francisco tiene una pregunta. ¿Qué tal? ¿Se escucha? ¿Sí? Lore, excelente la charla, muchas gracias. Mirá, me llamó mucho la atención lo de los parásitos, el uso como indicadores de salud. Me parece re interesante y quería preguntar que cuál es el indicador, si es la presencia, si es la ausencia, si son las dos cosas de una buena salud. O sea, cómo se usa eso? ¿O algún ejemplo? Sí, son muchos estudios, digamos, que se hacen a nivel ecológico y lo que se hace es ver la presencia, digamos, y a partir de la presencia ver la abundancia de estos parásitos. Por lo general, los que en mayor frecuencia se usan son los digenios, porque tienen ciclos de vida que por lo general están, en este caso, los caracoles, que actúan como hospedadores intermediarios. Entonces, lo que se hace es ver si están presentes y la abundancia en la que se encuentran. No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, sí. Y en el O caso sea de que... los nematodos también se puede hacer, pero para estudiar ciclos de vida en el caso de los nematodos es un poco más complejo, pero hay muchos que tienen copépodos como hospedadores intermediarios o efemerópteros que actúan, digamos, como macroinvertebrados que indican calidad de agua. Entonces, sería interesante habría que hacer, digamos, hacer muestreos en los que se capturen o se colecten hospedadores intermediarios, o sea que serían estos efemerópteros, los peces en donde están los nemátodos y estudiar, digamos, la presencia en ambos y poder ver si se puede replicar, digamos, el ciclo de vida y de esa forma, digamos, se aplicaría un estudio de salud ambiental. ¿Sí? Uh-huh. Y ahí la salud se determinaría en función de que estén los parásitos habituales. ¿Eso Y es? en que esté, y además de que, o sea, que esté el parásito, de que el parásito nos indica de que su hospedador intermediario, que es ese invertebrado que indica la calidad de agua, esté presente. O sea, si el parásito está presente, es porque hubo un invertebrado que previamente, en el que previamente se desarrolló ese parásito. Claro. Y ese invertebrado es el que nos indicaría la calidad de agua. O sea, lo que se debería ir a hacer es ir al campo y buscar, digamos, ese invertebrado para poder, digamos, completar el estudio, completar el ciclo, por ejemplo, en el caso de los nematos. Bárbaro, mil gracias, Lore. Muy, muy interesante. Bien, si no hay más preguntas o comentarios, hay algunas felicitaciones para Lorena en el chat. Les agradecemos a todos su presencia y su participación y los esperamos mañana, que hay una charla muy interesante que va a dar Ximena Acosta sobre cría de moscas para trabajos en forense, en biología forense. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias.